Ya estamos de vuelta, página 13, y Paula Comandari propone el tema, la nueva era de los súper ricos. ¿Qué son los súper ricos? ¿De cuánto plata para arriba? Bueno, ¿por qué 19? La pregunta es, ¿por qué 19 personas en Estados Unidos ganaron ni más ni menos que $1 billón solo el año 2024? ¿Y por qué este fenómeno es único, diría yo, en el mundo? Entonces vamos a hablar... como que se separaron de la norma, digamos, ¿no? Totalmente, imagínate lo que es... Y en una época donde todo va para abajo. Claro, donde hay una crisis económica en todo el mundo. El año 2024 fue súper difícil. Sí. Además, estamos hablando de un periodo post-pandemia, con nuevas administraciones que están poniendo en jaque el sistema. Ahora, cuando yo les digo 19 personas ganaron $1 billón, creo que es súper difícil de dimensionar. Pero solo les quiero decir que las 19 personas respecto a la población en Estados Unidos representan el 0,00001% superior. Increíble. ¿Ya? Y suman $1 billón que, en palabras simples, representa el número con 12 ceros. Solo para aquilatarlo bien. Claro, no, uno no pierde la proporción. Claro, o sea, esto equivale a que estos 19 personajes ganaron más que el valor de toda la economía de Suiza. Eso básicamente en un año. Y Suiza, man. De Suiza, en claro, un año. No de Bolivia. Claro. Entonces la pregunta es si esto es solo una curiosidad estadística, lo que ocurre en Estados Unidos. Y la respuesta es no. Porque esto tiene que ver con la expresión más clara de cómo Estados Unidos ha creado una especie de ecosistema económico bastante particular y singular en nuestro planeta. Uno que permite, y te diría yo que incluso celebra que un grupo pequeño de personas multiplique su fortuna en proporciones que no tienen un símil en ninguna otra parte del mundo. O sea, cuando uno le pregunta al estadounidense de a pie y uno habla con americanos, dicen que no escandaliza. No es que no consideren que sea un temón o que sea un tema para hablar. Es que en Estados Unidos no es pecado ganar mucho o ser rico. Exactamente, y no lo es, y también tiene una explicación de por qué no lo es. Pero una vez leí, si no me equivoco, Michael Sandel, que analizaba el tema de los bonos después de la crisis subprime. Súper importante. Alegaba que los gringos no se molestaban por el bono en sí, sino que se molestaban por el mérito de lograr el bono. Entonces decían, no, ganó 100 millones, está bien, si gana los 100 millones está bien, pero hizo mal la pega. Pues. Claro. Y lo otro que respecto del bono, que también es interesante, es la estructura en Estados Unidos, porque la mayor parte de los gringos o de los millonarios ganan con acciones de sus propias empresas. Claro. Y como estamos en un momento en que son las acciones de las empresas tecnológicas las que más se han beneficiado, eso además hace a estos personajes más millonarios aún, porque sus bonos son pagados contra acciones de sus compañías. Claro. Ahí tenían los recursos, sí, claro. en acciones tecnológicas. De sus propias compañías. Es que yo quiero saber cómo ganaron tanto. Vamos a eso. ¿Cómo se llega a esta concentración extrema? El Wall Street Journal hace referencia al informe del economista francés, ojo, es francés, Gabriel Zucman, en el que está preocupado de estos temas, en el que se documenta que se necesitaron, escuchen bien, más de 3 décadas para que este grupito pasara de controlar el 0,1% de la riqueza estadounidense en 1982 al 1,2% en 2023. Del 0,1 al 1,2, 30 años. Pero solo en un año, 2024, esta participación del 1,2% saltó al 1,8%. Imagínense, en 12 meses. Impresionante. Equivalente a 2,6 billones de dólares. Este fenómeno, yo le pregunté a varios analistas si es producto del azar, si estamos hablando de una singularidad que no va a volver a ocurrir. Claro, que la achuntaron con un dato. O estructural. O es estructural. Y lo que te dicen es que este es el resultado de una combinación de factores que solo convergen en Estados Unidos. Veamos. En Estados Unidos existe un mercado de capitales muy profundo y ágil. Y el auge del mercado bursátil, particularmente del S&P 500, el mayor índice, el principal índice en el mundo, tuvo en 2023 y 2024 sus mejores años consecutivos en un cuarto de siglo. Y eso ha sido súper central. Los millonarios, y aquí vuelvo al tema también de los bonos y de la estructura de cómo se van enriqueciendo, no se enriquecen por sus sueldos, lo hacen porque el valor de sus empresas y sus respectivas acciones se han disparado. Axel Christensen lo explica muy bien.
Elon Musk de Tesla, Jeff Bezos de Amazon o Mark Zuckerberg de Facebook, en el fondo no ganaron miles de millones en ingresos ellos personalmente, sino que sus acciones aumentan su valor en bolsa. Acciones que, digamos, valían huevo cuando partieron. Jeff Bezos en Amazon era una quimera. Exactamente, nadie creía mucho. Partió en 90 y tanto, y nunca le fue bien hasta que la emprendió, y perdieron mucha plata en inversionistas, pero digo que son tipos que partieron, Facebook valía nada también. Pero sí tuvieron la oportunidad de que alguien, de alguna manera, 1, 2, miles, creyeran en él. Y pusieran plata probablemente. Sí, lo que a mí me parece muy interesante de los 3 que nombraste, que son empresarios, visionarios que crearon. Exactamente. Aquí no hay especulación. No son de pasada. Exacto. Después se hicieron de pasado. No, pero mira los imperios que crearon. O sea, no solamente los imperios que crearon, cambiaron nuestra forma de vivir. O sea, los tipos la achuntaron todo, pues son brillantes. No, son geniales el aporte que hicieron. Claro. Estados Unidos es la cuna de la innovación y el emprendimiento y tiene este ecosistema de capital de riesgo, capital venture, que financia ideas arriesgadas y disruptivas. Como dice Juan Guillermo Agüero, CEO de BTG Pactual, alguien cree en estos emprendedores, no ocurre en otras partes del mundo, encuentran financiamiento y luego hay un mercado de capitales que valora sus compañías, algo que, como les digo, es súper particular. Ni siquiera diría yo que existe en Europa. Y es la razón de por qué existe un Silicon Valley y de por qué cualquiera que quiere surgir en estas lides viaja al país que tradicionalmente se presenta como el lugar donde se puede cumplir el sueño americano, del que puede conseguirlo todo, básicamente si se trabaja duro. Aunque yo creo que esa mirada es bastante naif. No, y además yo creo que es más del pasado, porque las brechas entre los que tienen mucho y dominan todo, parte un ejemplo, cada emprendedor que salía con algo que amenazaba a Facebook lo compraba. Claro. Y no lo compraba para desarrollarlo, muchas veces lo compraba para matar el emprendimiento. Claro. Exactamente. Bueno, lo hemos visto en lo que pasó con el ChatGPT, con Elon Musk, que en algún momento él quiso innovar en ese negocio, después se salió de OpenAI y después trató de que esto se paralizara, probablemente porque él no estaba ahí. Y sí, hay en estos emprendedores una abultada red de contacto, tienen un nivel educacional privilegiado. Y hay sombras también en este sistema, o sea, tampoco podemos decir que uno no se cuestiona este tema de concentración de la riqueza también en Estados Unidos, aunque esto no se critique con tanta fuerza. Y ellos 3, obvio que están entre los 19, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora tengo un tema que lo he leído más que saberlo, es que buena parte de todo lo que está ocurriendo en el mundo políticamente, esta indignación, esta rabia, este odio, estos populismos de derecha, provienen precisamente que la gente ya en Europa lo habían entendido, que no hay posibilidad de superarse. Entonces, en Estados Unidos, entre los ricos y los pobres había una clase media importante, esa clase media se fue achicando después de la crisis subprime. Y probablemente por el tema de las propiedades también. Y la gente ya no mira al rico con admiración. Con simpatía, admiración. Sino que dice que ya esto es demasiado mal repartido. Claro, hay mucha crítica además porque además todos estos personajes empiezan a cruzar la línea de la política. O sea, vemos la figura de Elon Musk también muy comprometida porque claro, de alguna manera él cruza a las cúpulas del poder y uno dice en qué medida sus propias acciones están beneficiando su negocio personal. Entonces ahí también hay un cruce de crítica que está creciendo con mucha fuerza. Ahora, no es coincidencia. O sea, partiendo por Donald Trump. Por el propio Donald Trump y Elon Musk, creo que son como los ejemplos más distinguibles en todo este ecosistema del mundo del emprendimiento y del empresariado y del cruce con la política. Ahora, en tercer lugar, y en lo que los distingue también de manera profunda en Estados Unidos, es que existe una tolerancia cultural, lo que hablamos, a la acumulación de la riqueza. En Europa, incluso también aquí en América Latina, la riqueza extrema suele generar cuestionamientos sociales y políticos mucho más profundos. En Estados Unidos nadie se escandaliza, como les digo, demasiado cuando esto ocurre. Y en cuarto lugar, existe también en Estados Unidos un sistema tributario que, entre comillas, lo favorece, porque pese a los intentos legislativos,
para aumentar la carga tributaria a los ultra ricos, los niveles de tributación efectiva siguen siendo bajos para las grandes fortunas, comparados, por ejemplo, con los estándares europeos, donde se sigue explorando con determinación diversas opciones como un impuesto sobre el patrimonio, no así en Estados Unidos, donde se permite que la riqueza crezca y se perpetúe en el tiempo. Ahora los ricos, antes los ricos se repartían más en el mundo, ¿ah? No tenían solo monopolio. Había ricos en Francia, me acuerdo, en Europa. Había hasta Patiño, el del estaño, que era boliviano. Pero yo tengo entendido que en la lista América de Latina Forbes también en la lista de Forbes hay más ricos que antes. Hay mucho más ricos que antes, Sí, claro, proporcionalmente. Pero han entrado norteamericanos. más. Pero los que chino, en general, coreano. pero los claro. que la llevan son los americanos, probablemente Claro. por lo que le estoy hablando de Claro. lo que ha ocurrido con las empresas tecnológicas Claro. en el mercado bursátil. Claro. Que eso hace una diferencia súper importante. Ahora, como les digo yo, la narrativa del sueño americano tiene sus sombras, este relato dominante que dice que cualquiera con una buena idea y un trabajo duro pueden llegar a ser millonarios, a ratos es pura ilusión. Tiene que ser demasiado buena la idea. Es demasiado buena la idea. Claro, uno Ahora dice... como dices tú, hay un mercado de capitales bien. Sí. Ahora está medio venido a menos, pero siempre hay lucas. Lo que pasa es que cuando un gringo habla de millonario, para mí millonario es $1 millón de dólares para el gringo No, ya eso que no le quiere considera regalar rico. para los gatos unicornio. al tiro. No, claro. 1.000 millones. 1.000 millones, exacto. Claro. Aquí en Chile no hay unicornio. O sea, los chilenos que han llegado a convertirse en unicornio están en Estados Unidos. Piensen en Matías Claro. Muchnik, en Notco, en varios otros emprendimientos. Todos van a buscar capital afuera. Ahora, quiero decirles que incluso en Estados Unidos ya están ocurriendo ciertos fenómenos que pueden ser escasos todavía, pero que hablan de este clásico cuestionamiento de la desigualdad. Yo creo que con estas cifras no podemos no ponerlo sobre la mesa, y de cómo se está redistribuyendo la riqueza. Eso porque no deja de ser llamativo en este estudio que les comento, para muchos bastante indignante también, que mientras este 1% más rico en Estados Unidos aumenta su participación en la riqueza de los hogares, específicamente el 2024 con este salto exponencial, todos los demás grupos, estamos hablando de todos Eso los que te demás, decía, pues, todos para han abajo. visto disminuir su participación Claro, en es el que- último tiempo. Hay más ricos, pero hay más desigualdad. Claro, porque Mucho más, antes... Sí, pero hay más Porque ricos. todos han bajado. Claro, pero Claro, antes... pero riqueza. el grupo chico de arriba, hay más gente en el grupo chico de arriba, Bueno, claro, imagínense que pero hay más desigualdad. En el 82 eran 11 Claro. de estos grupos. Este 0,000 representaba un 11 de estas Es que lo que familias. voy que antes la gente decía, me da lo mismo que haya rica mientras yo viva bien. Claro. Ahora hay muchos ricos y yo vivo pésimo. Claro. Entonces ya no me da lo mismo. No me da Claro, lo mismo. imagínense esa discusión trasladada a Chile. Por supuesto que empieza a ser bastante indignante. Hay críticas crecientes respecto a las condiciones laborales en Estados Unidos, temas que se están recién dando con tanta fuerza. Si no hay nadie empujando desde el Parlamento, digamos, Sí, claro. la posibilidad de mayores impuestos Pero a la por riqueza, supuesto, sí, yo creo que ahí está también, Eso se ¿o está no? dando ahora, pero no han sido muy escuchados. Lleva una discusión con parlamentarios demócratas Que hay un de lobby un tiempo a esta gigante. parte para poner un coto a este tema. Ahora Trump es totalmente antiimpuesto. Total. O sea, por la línea del capitalismo duro y puro, digamos. En Sí, que, no, porque los aranceles no son capitalismo. Bueno, sí, está muy cuestionado, pero en el tema de poner impuestos y todo, ahí sigue siendo muy liberal. Ahora, en lo Claro. que hemos visto en el comportamiento de Donald Trump, en otras cosas, y en poner en jaque el comercio internacional, por ejemplo, por supuesto que uno ve allí un retroceso. Pero sí me llama la atención, por ejemplo, toda esta huelga que hubo en contra de Amazon, ¿se acuerdan? Todo un levantamiento que tenía que ver con estos trabajadores que estaban en las bodegas de Amazon, que Claro. decían, oye, mientras vemos a Jeff Bezos enriquecerse y estar en los primeros lugares de los multimillonarios del mundo, nosotros ganamos el sueldo mínimo. Claro, porque Entonces, hay además- discusiones al Claro. respecto. Amazon es una empresa que, a diferencia de Facebook, por ejemplo, no, el fuerte no es solamente el tema de desarrollo tecnológico donde los sueldos son buenos, sino que ahí tienen bodegueros. Claro. Porque Facebook no tiene bodeguero. Entonces ahí es distinto, lo mismo que pasa con Uber, con todas las empresas de distribución. Entonces, claro, Google no tiene un problema de huelga porque todos los tipos son súper calificados y son poquitos. Sino, esto además, lo otro que tiene, que tienen, una vez en The Economist hicieron la comparación entre las 6 empresas que eran en el siglo XX las mayores de Estados Unidos Sí. y las de ahora, y el empleo, el uso de mano de obra
es dramáticamente distinto. Si antes eran 500.000 que tenían contratado, ahora son 10.000. Sí, es un tema que está surgiendo con fuerza, que va por las dos líneas, digamos, por el tema de qué hacer para hacer del mundo un sistema más justo, y se va multiplicando en los distintos países respecto a la concentración de la riqueza. De todos modos, no puedo cerrar este tema, que tiene tantas aristas, sin señalar que las singularidades del ecosistema de los súper ricos en Estados Unidos también muestra su idiosincrasia y su propia identidad cuando se retiran. Y por eso creo que es muy interesante también mirar lo que está haciendo Warren Buffett, que ha decidido, ahora que deja sus negocios, bueno, se retira, pero dona... A los 92 años. Dona la mayor parte de su riqueza. O sea, solamente le va a heredar a su familia, bueno, una cifra súper millonaria en todo caso, pero es un 1%. El 99% restante se lo va a destinar a fundaciones filantrópicas. Yo voy a hacer lo mismo. Bueno, eso... Porque no tengo. Eso, por No les voy ejemplo, a dejar ni eso uno. sería algo bien interesante que Eso lo hacen harto los gringos, ¿ah? que Eso pudiéramos lo hace mucho el gringo y no lo copiar hace acá el en chileno, Chile. por No, ejemplo. No, los Sí, ahora gringos son, mucho, o sea, son riqueza temprana alguna en Chile también. Pues, o sea, gente no, que segunda pero generación... no, sí, es que no importa, es digamos, el tener esa costumbre, no importa cuánto sea, Pero no aquí, importa cuánto sea, lo importante es lo veo que muy exista esa difícil. costumbre. Yo creo que sí, fíjate, que se podría replicar, porque obviamente estamos hablando de proporcionales respecto de esa fortuna, Claro. pero igual es curioso y llamativo que fortunas muy grandes no piensen en devolverle a la sociedad, que igual es lo que piensa Warren Buffett, que lo dijo exactamente así. Yo ahora es hora de devolver. No estamos hablando O de la que- satisfacción de hacerlo, de entregar, claro, de claro. entregarle Que a eso tu- le produzca una satisfacción personal, el compartir y el entregar. de vuelta. Sí. Yo encuentro Sí. súper Además, interesante. el gringo rico tiene esta cosa de perpetuarse en la historia, dejar Sí, un legado. Dejar un algo. legado, pero es que qué importante sería que los multimillonarios, sea donde estén, piensen también en eso, en el legado que dejan a su propio país donde desarrollaron sus negocios, ¿no? Pero cuando la plata sea suya. No, Cuando sea tuya la plata. yo creo que no, yo creo que es un cuestionamiento que sí No, tenemos yo que creo que hacer. Ahora todo Sí. esto es optativo y voluntario. en Por Estados Unidos. por supuesto, pero creo que es interesante y creo que Porque aquí está el impuesto a la herencia. creo que hay personajes millonarios en Chile que también lo están pensando, fíjate. Ay, qué bueno. Sí, es que es un punto interesante pensando que aquí en Chile, bueno, también hay concentración. Según el último todo el informe mundo. de Forbes, claro, hay Sí, lo 5 peor grupos de- económicos que Lo peor de están estos concentrando la tiempos ha riqueza. sido la decadencia de la clase media. En todas partes es así. O sea, ahí está el problema, que la clase media, además que era una clase media moderada políticamente, ahora están enervados por esto. Claro. Entonces son los que consideran que están quedando al margen, que las empresas, que todos estos ricos son excéntricos, todos estos ricos que eran demócratas antes y ahora se pasaron, o no todos, Claro. pero buena parte, y se pasaron al mundo conservador, antes eran progres, todos son de la costa, de las dos costas. Entonces al final es como un cambio de mundo. Sí. Y en Europa se está viendo lo mismo. Volviendo a la entrevista de ayer, es que fue muy buena, la recomiendo, la entrevista a Mario Marcel, que hizo la Mónica con la Paula en Conexión. Y que Conexión Futuro. Y está el podcast arriba. Así que Sí, lo pueden on demand, buscar. lo pueden escuchar Sí. cuando quieran. Que él habló de la inseguridad, no solo de la inseguridad desde el punto de vista de la delincuencia, sino que la inseguridad de la clase media. Súper Ese interesante concepto que a mí también. me gustaba el concepto que tenía Matei en un principio de la campaña, no sé si van a perseverar, la seguridad, pero seguridad para todo. Claro. No seguridad solamente como policía en la calle, la seguridad de enfermarte, De tener enfermarte. donde La vejez, seguridad claro. de tener una casa, seguridad de la vejez, Y seguridad. eso se ha debilitado mucho, Mucho. en la clase media, claro. Y se ha debilitado también en fenómenos ya como más contingentes. Uno, por los retiros, que la gente se hizo más pobre. Claro. Y dos, porque no todos tienen propiedad y lo que más se ha valorizado aquí es la propiedad. Sí. Entonces también es un tema Y el acceso a la, interesante analizar el y acceso a la discutir. salud, eso yo creo que crea mucha inseguridad en las clases medias y por eso la indignación, porque tipos que tienen la vida más que asegurada, claro, no es chorreo ni siquiera, la gente dice no tengo oportunidades, no es que quiero que me tiren de arriba para abajo, pues, no tengo oportunidad actualmente, entonces vive la gente muerta de miedo de lo que va a pasar mañana. Pasa con las contribuciones, ese va a ser un tema, las Temazo. contribuciones. Sí, el Va a tema de ser un discusión tema. total. Mm. Claro, el tema de por qué hay que pagar tantas veces por Y gente que se la va vivienda. empobreciendo con el tiempo. Básicamente por eso. Claro. Entonces, son temones.
Oye, ha sido un gusto como siempre. Gustazo Sí, esta po. conversación. Sí. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, vamos a ver que también deberíamos de seguir. la efeméride y también vamos a comentar qué viene después de este programa en este aniversario de los 10 años de Tele 13 Radio. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic desde solo 0.77 UF más IVA mensual. Incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Todos los martes del año, Melt ofrece un 40% de descuentos locales. App Melt o en meltpizzas.com al pagar con las tarjetas de crédito y débito Santander. Santander es el momento. Siempre está la mamá que dice, no necesito nada, pero en el fondo igual encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipo y accesorios en WOM. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común, liderar en materiales y soluciones claves para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Les repito, www.cap.cl. Página 13. ¿Les suena esto? Escúchalo, Andrea, bien. El 2004 se transmitió el último episodio de la serie Friends. No me acordaba que sea. Ay, ¿Cuál es el capítulo que recuerdan ustedes? Piensen por mientras. A mí me acuerdo cuando Ross le dio por el umami, que era un sabor. ¿Te acuerdas? Y cuando Ross también se le pasó el bronceado y estaba Yo- quemado, se le dieron los dientes yo blancos. reconozco que no la vi, nunca la vi No, yo entera. no me acuerdo nada. Pero vi los primeros capítulos. Estaba Brad Pitt actual, Sí. Tom Selleck. No, era muy bueno. Yo fui al edificio donde estaba supuestamente el edificio. El departamento. Claro, que está en Nueva York. Pero no era ese. Y hay una Era probablemente la fachada, ¿o no? la fachada y hay una especie de museo, Friends, que queda en Manhattan. Todo esto porque mi mujer es fanática, ¿no? Que yo vaya al museo Friends. Yo voy al MoMA, ese tipo de cosas. Oye, el 6 de mayo nació Freud. Mira. En 1915 nació Orson Welles y el año 37 nació Néstor Isela, el gran Néstor Isela. Néstor Ítalo. Néstor Sí, Ítalo, sí, se me igual. olvidó que era Néstor A mí Ítalo. me tocó trabajar con él. Porque trabajó en la tele, fue un gran Sí, conductor. po. de Tenía programa. buena pinta. Guapísimo. Sí, sí. Pareció a Menotti, encuentro yo. Como de, Pero con digo mejor de, pinta. Sí, mejor pinta. Digo flaco. claro. Yo me Como acuerdo que- de lejos, digamos. El gran hit que tenía en mi vida, que fui a probarme a la Universidad Católica en Santa Rosa Las Condes, y los entrenadores eran Fuyú, Isela y quedé. Y quedaste. No, qué Quedé. seco. Sí, quedé. ¿Qué? Que no Pero fui sabía. como 3 veces y después no fui más porque me da lata, pero quedé. Y era Isela el entrenador, así que lo recuerdo con cariño. Y un día como hoy murió Margot Hennigan. Y murió acá. Sí, pues. ¿Sí? ¿Tú cuánto? Digo, mucho tiempo acá. Muchos Desde que años cayó el vivió acá, muro, muchos imagínate. años, sí. Y Sí. era muy como silencioso. Vivió en La Reina. Sí. Yo le hice en el que pasan 8 seguimientos. La Claudia Farfán, una pared, era experta en Margot. La seguimos un Tenía montón. turno el portón. Y ella era como bien bajo perfil. Súper. Oye, después de página 13, viene en nuestra programación especial, Ramón Ulloa y Mónica Pérez conversan con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, en Conexión Futuro. Como siempre, ha sido un gusto. Que estén muy bien. Nos vemos y nos escuchamos mañana en página 13. Muy buenas tardes. Chao, chao.